Bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a compartirles ahora ah, la parte de la diapositiva que estoy exponiendo. ¿Ya? No sé si lo pueden apagar la luz. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver esa partita para que puedan visualizar mejor. Ya, bien. Ahí se nota mejor, ¿no? Vamos a hablar hoy específicamente sobre la elaboración de informes con indicios de responsabilidad. Ya habíamos, buenas noches. Ya habíamos hablado la anterior clase sobre lo que es conexión de resultados y aquí en auditoría especial hay que hacer énfasis en los informes donde existen casos que conllevan responsabilidad por la función pública, es decir, pueden tener responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o penal, ¿no? También tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad ejecutiva, pero vamos a concentrarnos dónde emerge en realidad el inicio de la formulación del informe. Siguen ingresando los compañeros en el Zoom y bueno, me voy a quedar sin agregar algunos, por eso estoy asegurando de todos los ingresos. A ver, en su pantalla, como pueden ver, está ahí una secuencia de pasos, son los 3 pasos en realidad. A ver, primero que nada, del costo de la auditoría. Esa parte del costo de la auditoría, más que todo, tiene que ver con que el auditor tiene que asegurarse de que si va a hacer un informe de auditoría especial, el monto a recuperar tiene que ser mayor al costo de la auditoría. Es decir, que previamente a considerar elaborar un informe, tiene que establecer con claridad a cuánto asciende el costo de la auditoría. Es decir, que va a determinar la cantidad de auditores que van a participar, los abogados que van a participar, y si fuera de algo técnico, tal vez un ingeniero de informática estaría involucrado en este equipo, o un ingeniero civil, un arquitecto, dependiendo del caso que están viendo. Entonces, todos los costos de esas personas tienen que ir a sumar un monto total y comparar con el monto que se quiere recuperar, ¿no? Si ven, ya tiene determinado el costo de la auditoría, lo que hace es decidir, ¿va a ser el informe de auditoría o al final va a determinar de que esto se comunique y se tome la decisión mediante mecanismos alternos, ¿no? Mecanismos alternos implica un procedimiento mediante el cual se busca también recuperar recursos, pero sin necesidad de hacer la auditoría. Solamente que de acuerdo a la normativa, es el área jurídica que participa para que se pueda llevar adelante en sí la recuperación de recursos. Continuaremos entonces acá. La particularidad en la auditoría especial de que tiene es de que hay informes de apoyo. Hay informes de apoyo que se denominan también, como por ejemplo puede ver ahí en la pantalla, está el informe técnico, ¿no? El informe técnico como tal es un informe de apoyo. De acuerdo a las normas de auditoría especial, ¿no? Los informes que emiten, por ejemplo, profesionales o peritos, apoyan el informe que emite el auditor como tal. El auditor como tal emite su informe, tiene sus hallazgos, pero en sí hace referencia a los informes de apoyo. Puede decir, el hallazgo puede ser uno de esos, por ejemplo, de que se ha hecho un pago en demasía por la construcción de una infraestructura. No hay puede relatar y decir de que, revisadas las planillas de avance de obra, todas deberían haber dado lugar a que se ejecute, digamos, un porcentaje de avance, ¿no? Entonces ahí puede decir, según señala el informe técnico del ingeniero civil, ahí con numeración debe estar entonces, hace siempre referencia a ese informe, ¿no? También tiene que tomarse en cuenta de que su informe del auditor tiene que incluir datos del informe legal. El abogado
independientemente de lo que el auditor ha determinado, el abogado también hace su propia valoración. Es decir, recibe todos los papeles de trabajo y empieza a hacer su análisis. Entonces, puede ser de que en algún caso les digan a los auditores, los abogados, de que hay una o dos deficiencias que en sí no deberían ir. O sea, es decir, pueden decir, no, no tiene fuerza, no es de fondo, es simplemente de forma. Entonces, ahí es donde la auditoría, haciendo esa coordinación con el área jurídica, al final puede definirlo ya, sacar y ponerle, llevar ya para un informe por separado, como parte como deficiencia de control interno. ¿Sí? Bien. Entonces, todo ese compendio, tanto el informe de auditoría, el informe legal y el informe técnico, deben ser puestos a conocimiento del involucrado. El involucrado tiene derecho a conocer exactamente, ¿no?, cuál ha sido la acción o omisión que le está llevando a que tenga un proceso judicial, ¿no? Entonces es ahí donde se identifica claramente eso. Además, estos involucrados tienen que manifestar por escrito las aclaraciones y los justificativos necesarios, es decir, tienen que descargarse, ¿no? Entonces, no debería dar lugar a que tengan que refutar algún hallazgo, porque eso debería entender como si el auditor no ha llegado a alcanzar toda la evidencia en el trabajo de campo, ¿sí? Porque si el involucrado encuentra y muestra datos de un documento que el auditor no ha valorado, entonces sobre eso puede hacer caer hasta su hallazgo, se puede dejar sin efecto. Entonces, lo que se busca aquí es de que en auditoría especial el auditor siempre llegue a la verdad material. La verdad material conocido como, por ejemplo, ese punto en el cual nadie puede refutar, por ejemplo, esa situación que ha advertido del auditor. O sea, no basta con acusar a alguien. Es decir, no basta con decirle, por ejemplo, el almacenero salió del espacio que tenía que controlar y dejó todo a la intemperie, digamos, así, sin el control correspondiente para que cualquier persona pueda sustraer algo de lo que él estaba administrando. Pero no basta con eso, sino que el auditor lo que tiene que decir es decir, si bien salió el almacenero, ¿no?, el fulano ABC ingresó, tomó el bien y se apropió del mismo, o sea, con propiedad directamente ya, haber llegado hasta la parte final. Porque simplemente, si solamente el relato de hechos, al final, requiere de que el auditor, de que el almacenero salió y dejó y se perdieron las cosas, entonces el juez va a decir, aquí no está concluido la investigación. Aquí falta saber quién al final ha ocasionado el problema o quién ha sustraído. Por lo tanto, hay que devolver el informe. Entonces, el auditor en esa parte tiene que asegurarse, porque en esta parte de los descargos, como dice aquí, el involucrado en sus descargos, entonces puede hacer llegar evidencia de esa parte al auditor, puede ser llegar cuando ya ha emitido su informe. O sea, cuando te emites tu informe, imagínate que llegue algo sobre tu hallazgo. O sea, tú lo has decorado, te has rajado, toda la noche lo has adecuado bien, con lujo de detalles, todo lo has ordenado. Te ha tomado, digamos, una semana hacerlo. Que venga alguien y te diga, mira, aquí está el documento con el cual no hay observación. Ya, entonces uno dice, ¿qué puedo hacer? Hay que nomás aceptar, porque en realidad existe evidencia de que no hay ese problema. Entonces, en este caso de la auditoría especial tiene mayor impacto porque ya está llegando a la vía judicial y son otras instancias que van a estar ahí. Entonces, ya no va a estar el auditor. Más bien, al auditor van a convocar a declarar. El auditor va a empezar a declarar sobre el contenido porque él es el que ha visto y él es el que ha valorado todos los hechos que se han dado. ¿Sí? Bueno, seguiremos. Dentro de lo que responsabilidades
En caso que la MAE autoriza, bueno, en este caso un funcionario comete delitos, bueno, presenta las situaciones que la MAE lo aprueba. En este caso, la responsabilidad ejecutiva yo pienso que se le va a dar al gerente, a la MAE, a la máxima autoridad que ha firmado, ¿no? Y a los que han cometido el delito, igual les llega responsabilidad o solo a la MAE igual. Perdone, alguien está rajándose en gritar en el Zoom que no me deja escuchar bien. Voy a silenciar. Ya, perdón. Está con fuerza, está. Ya, voy a responder a tu consulta. Entiendo que estás haciendo referencia a que puede que se haya cometido un delito. Sí, un delito. Entonces está involucrada la máxima autoridad ejecutiva. Y el que ha cometido en este caso. Sería un operador, digamos, parte de la parte operativa. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es el grado de participación. El nexo de causalidad tiene que estar identificado bien claramente, es decir, digamos, la parte del personal operativo, ¿cómo se ha vinculado al hecho? Pues él puede decir que he recibido instrucciones de la autoridad máxima, entonces tengo constancia, ¿no? Porque puede decir que en su WhatsApp esté ahí escrito, ¿no? Le está instruyendo en el WhatsApp, puede mostrar, eso ya es una evidencia. En el WhatsApp puede ver de que se está dando delante, por ejemplo, la instrucción así escrita, tácitamente, porque, digamos, no es que directamente tenía que haber hecho la instrucción, sino que puede ser que tenga otros niveles para llegar a ese operador. Pero lo ha hecho directamente, entonces es como si se ha alejado de todo lo que dicen sus manuales de procedimientos y al final ha llegado hasta el operativo. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, lo que es la vulneración de la normativa. Entonces, la máxima autoridad ejecutiva tiene, en este caso, por la instrucción que ha dado, tiene ya problemas, es decir, ya tiene indicios de responsabilidad. El operativo, también por apartarse de las disposiciones legales, también tiene. Ahora, el tipo de delito, para tipificar lo que está en el Código Penal, hay que establecer, por ejemplo, qué es lo que ha generado. Por ejemplo, si la máxima autoridad ejecutiva ha instruido y ha generado pues, un daño económico, entonces inclusive puede decir de que ha tenido una conducta antieconómica, ¿no? Puede ser uso indebido de influencia, porque sabiendo que está en el cargo, ¿no ve? Entonces ya se le está sumando los delitos. Además, no solamente eso, sino que también como ha generado daño económico, también ya está, pues, hay que resarcir al Estado los recursos. Entonces, eso en el caso de la máxima autoridad ejecutiva. En el caso del operativo es diferente, porque el operativo no tiene ese delito de ese indebido de influencia. La conducta antieconómica tiene que tomarse en cuenta de acuerdo al grado de cómo ha sido la afectación, porque él ha obedecido órdenes, ¿no? Ha obedecido órdenes, entonces ahí hasta pueden decir que no va a pasar de un incumplimiento de deberes, puede ser, ¿no? Entonces, o sea, más que todo, ven el grado de influencia que se ha dado para que se pueda afectar al Estado, ¿no? Pero bueno, es simplemente un caso hipotético, pero los dos están involucrados. Porque el operativo al final va a decir, yo lo vendo a la MAE y les muestro pues lo que me ha mandado el detalle donde está instruyendo. Y al final, digamos, muestra y eso se puede, se constituye una prueba, ¿no? La MAE obviamente tal vez lo está amenazando por otros lados, pero así mismo igual pues ya presenta para que su pena no sea pues mayor. Por lo menos, digamos, va a quedar con 2 años así, con privación de libertad, ¿no? Entonces, porque se le va a ir reduciendo, porque al final de cuentas va a ir a esclarecer el hecho, ¿no? Entonces, son esos casos que se dan, pero esa valoración ya lo hace el Ministerio Público. Porque nosotros como auditores encontramos, por ejemplo, que alguien ha hecho, digamos, ha generado una acción o ha omitido, digamos, cumplir la normativa, ya mandamos indicios, ¿no? Con indicios de responsabilidad. Ya es en lo que es el juzgado, ahí es donde ya hacen ese análisis, ¿no? Es decir, ya toman declaraciones,
Entonces ya están con las defensas, los involucrados, y la entidad que está afectada también tiene su área jurídica, que es la que demanda, la que hace seguimiento, ¿no? Entonces, pero estarían, no se podía absolver a la MAE, porque la máxima autoridad ejecutiva es la responsable de todas las operaciones. Sí, salvo de que haya delegado mediante resolución expresa, porque tiene esa facultad. Por ejemplo, si a uno de esos ejecutivos ha instruido y le ha dado con una resolución ejecutiva la atribución para que ordene, no ha sido directamente, entonces puede ser que a esa persona le involucre. Claro, entonces es así, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar sobre los contenidos del informe preliminar. El informe preliminar en sí es el primer informe que saca el auditor cuando termina de hacer el trabajo de campo. Así se denomina el informe, ¿no? La Contraloría recibe los informes preliminares con todos los papeles de trabajo, es decir, la integridad de los legajos que haga del auditor tiene que apuntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En antecedentes se tiene que registrar cuáles han sido las razones por las cuales se ha constituido, se ha hecho la auditoría. O sea, ¿qué quiere decir la auditoría? Se ha suscitado porque por instrucción de la máxima autoridad ha venido por medio de una denuncia. ¿Por qué medio se ha dado lo que es, digamos, la razón para la cual se haya dado lugar a la ejecución de la auditoría? Se tiene que colocar en antecedentes, es decir, cumplimiento a la instrucción del gobernador o efectuado mediante minuta, 1, 2, 3, tiene que narrar. Si es en cumplimiento a su programación operativa, en cumplimiento a la programación operativa anual de la Unidad de Auditoría Interna, se ha llevado adelante el examen especial. O sea, en antecedentes hay que colocar de dónde emerge la auditoría. Y después viene el objetivo, ¿no? El objetivo, cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo. Y el objeto es lo que se va a examinar. O sea, sí serían las operaciones que son sometidas al examen, ¿no? Es decir, si son varias áreas, entonces hay que colocar las operaciones del área financiera, del área de recursos humanos, las operaciones del área de almacenes, o sea, identificando específicamente qué áreas son las que el auditor va a evaluar. En el alcance hay que hacer referencia a la normativa. En el alcance hay que citar a las normas de auditoría especial que han sido aprobadas en el año 2019. En el alcance hay que hacer referencia a la cobertura del examen. ¿Qué quiere decir la cobertura del examen? ¿Hasta dónde va a llegar, hasta dónde llegas con tus procedimientos de auditoría? Es decir, voy a revisar todo lo que son los procesos de pago. Voy a revisar todo el proceso de contratación que se ha llevado adelante en el área de recursos humanos. O sea, más que todo ya delimitas. Hasta la última actuación administrativa, hasta antes de la emisión del memorando de designación, ya lo delimitas, ¿no? Y la metodología tiene que ver con la mención de las tareas que vas a realizar, que has realizado en la planificación, en la ejecución y comunicación de resultados, tomando en cuenta las tres fases, ¿no? En la metodología se coloca qué técnicas has utilizado en la planificación, qué técnicas has empleado en la ejecución para poder obtener evidencia y finalmente para la elaboración del informe de auditoría especial. La normativa aplicada. ¿Qué normativas has aplicado? Generalmente los auditores le colocan así, por ejemplo, ya de memoria le colocan la Constitución Política del Estado, la Ley 1178.
Decreto Supremo 23.318A, le colocan ya de memoria. O sea, toda una tira de normativa le ponen, toda una planilla. Y cuando ves, por ejemplo, los hallazgos, solamente citan a 3 normativas. Entonces, hay que hacer una depuración de las normativas que no estás utilizando. O sea, le ponen la norma básica del sistema de contabilidad integrada, la norma básica del sistema de presupuestos, pero en los hallazgos no hay ningún uso de esa normativa. Entonces, ¿para qué le colocan? Tienen que solamente citar en la parte de normativa aplicada la normativa que está citándose en el informe, las que están respaldando los hallazgos. Evidentemente va a entrar la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, va a entrar el Código Penal, si es que estás utilizando y estás emitiendo un informe para que vaya con índice de responsabilidad penal, va a entrar esa normativa. Entonces, todo referente a lo que has aplicado en el examen. Por eso dice acá, normativa aplicada, ¿no? En lo que son los resultados del examen, tiene que haber un pronunciamiento si es que la persona o las personas que estás citando tienen índice de responsabilidad. O sea, tienes que pronunciar, ¿no? Entonces, ¿qué dirás en resultados del examen? Vas a decir emergente del examen practicado, ¿no? Que ha establecido indicios de responsabilidad por la función pública de responsabilidad civil contra los señores Juan, Guzmán, con carnet de identidad, Roberto Pérez, con carnet de identidad, que se vas a citar, ¿no? Como una parte previa al desarrollo de los hallazgos. Por los hallazgos que se exponen a continuación, ahí ya empiezas a desarrollar cada hallazgo, es decir, cada uno de los hallazgos. Primer punto, ¿no? Pagos en demasía por concepto de haber. Segundo hallazgo, vas a colocar, tal si estamos hablando de una auditoría especial a haberes, podrías colocar otro hallazgo referido a que pagos realizados sin tener el presupuesto correspondiente. Ya estás empezando a desarrollar ahí los hallazgos que se encuentran. Y los hallazgos tienen que tener el contenido que hemos hablado el día lunes. Son diferentes para un informe de control interno, ¿no? ¿Se recuerda lo que les dije el lunes? ¿Cuáles eran el contenido para un informe de control interno? ¿Cuáles son los elementos de los hallazgos? ¿Los atributos cuáles son? Condición. Condición, criterio, causa, efecto. Ese es para un informe sin índice de responsabilidad, es un informe de control interno. Para un informe con índice de responsabilidad como el que está en su pantalla, ya cambia la figura. Tienes condición, tienes criterio, que es la normativa vulnerable. Tienes el nexo de causalidad, es decir, el efecto y la causa que lo vinculan a todo involucrado que está como participante de la operación. O sea, son esos 4 elementos que tienes que tomar en cuenta para registrar en lo que son los resultados del examen. Pero esto no es que sale por salir, sino que esto viene de la matriz de allá. Lo que vimos el día lunes, esas matrices, esas tablas, no sé, los quienes estuvieron el lunes conectados o en el aula, no habían 2 tipos de cuadratablas, ¿no? Ese mismo contenido hay que llevarlo a la parte de resultados del examen. O sea, lo que estaba en columnas, lo llevas como ya como texto. Directamente. Porque el trabajo que has desarrollado en esa matriz es la base para hacer el informe. Si no tienes esa matriz, posiblemente no vas a poder, digamos, tener completo el informe. Pero de esa forma se procede, ¿no? Las conclusiones en sí, ya directamente haciendo referencia en forma sucinta sobre la acción u omisión que involucra a los involucrados, directamente, pero en forma resumida.
porque en el resultado del examen has desarrollado de manera inextensa. Pero en lo que son las conclusiones ya haces una síntesis nomás, los hechos que se han citado y obviamente los involucrados que están ahí, debidamente identificados. En las recomendaciones haces referencia por el artículo 39 y 40 del reglamento aprobado con decreto supremo. Este informe tiene que ser de conocimiento de cada uno de los involucrados. En tu informe recomiendas de que se les haga conocer, se les entregue a los involucrados. Algunos involucrados hasta salen del país. Saben que ya están involucrados, que ya no tienen solución. Entonces, antes de que se termine la auditoría, hagan a dejar, y ya bueno, ya están fuera del país, ya no están aquí en Bolivia. Ya no pueden entregar su informe. Entonces, ¿qué hacen? Por un medio de comunicación escrito, publican y dicen a estas personas se les convoca para que recojan o para que, digamos, reciban este informe, ¿no? Eso es lo que sí es la diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es insuficiente porque al final pueden alegar de que nunca han llegado a. Entonces, hay familiares, ¿no? Que sí están viviendo acá, que tal vez hasta inclusive les dan un poder para que ejerzan sus facultades a nombre de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso, por ejemplo, de la auditoría interna, lo que tienen que hacer es ubicar a esas personas y entregar el informe a esas personas. Las personas no tienen el poder para representar, entonces pueden recibir el informe, ¿no? Entonces, ellos se comunicarán, verán el medio que emplearán, y con eso ya la persona ya tiene 10 días, se le da de acuerdo al artículo 39 y 40 de este reglamento que ha sido aprobado con el dice, tienen 10 días los involucrados para presentar los descargos. Tienen 10 días. A veces piden más tiempo. Dicen, señor, estamos recopilando información, denos más tiempo, unos 10 días más, por favor. Y entonces valoramos nosotros, por ejemplo, la situación ya. Pero ya pasa ese tiempo. Vuelve a pedir otros 10 días más, ya se le rechaza. Escuchamos. Licenciado, una consulta. En cuanto a los medios, en este caso, para hacerle conocer, o en este caso para notificarle, como usted ha dicho hace ratos, por medios televisivos, ya sea tácitamente, mediante el periódico, ¿qué medios más se podría utilizar para hacer conocer y más o menos cómo, en dónde demuestran que esas formas de notificación o hacer conocer sirven para iniciar un proceso, en este caso, de responsabilidades? Ya. Bueno, en realidad el reglamento para la elaboración de informes, ¿no? Hace referencia que en sí se tiene que hacer en la entrega del informe, ¿no? Además, la norma de auditoría especial tiene una norma específica que hace referencia al proceso de aclaración. En el proceso de aclaración, donde hace mención desde el momento en el que emites el informe y los pasos que debes seguir para que se pueda dar lugar a un informe complementario. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta esos puntos para poder decir, de esa forma procedo y al final tengo que proceder para hacer el informe complementario. Porque al final, si pasan los plazos, ¿no? Si pasan los plazos, ya porque y agotas todos los medios, por ejemplo, desde lo que es, no has podido entregar, has ido a su casa, no lo has podido ubicar, ¿no? Tienes, por ejemplo, constancia de que ha venido un testigo y te va a firmar el testigo, puedo constatar de que no estaba la persona y se te lo firma. Entonces, vas, pues, por edicto también convocas. Al final, ya te presentas. Entonces, ya has cumplido con estas actividades, igual emite el informe. ¿Por qué no? Porque a quién le interesa, por ejemplo, descargar, es al involucrado. Para que quede sin efecto, los involucrados a veces ven que deben, por ejemplo, 10.000 bolivianos, entonces tengo 10.000, lo pagaré, puede quedar sin efecto. Sin efecto, para aquí voy a un juzgado, ¿no? Coactivo fiscal, y ese juez al final va a dictar ¿cómo se dice? Una deuda actualizada,
¿no? Entonces, que al final puede inclusive, digamos, ya no ser la misma. Evidentemente no va a ser el mismo importe. Debías 10.000, el juez te va a dictaminar unos 20.000, o sea, lo va a actualizar. O sea, inclusive algunas cosas más le va a añadir ahí. ¿Quieres pagar ahora? Ya no va a ser lo mismo que tenías que pagar hace un mes atrás, cuando te han mandado el informe. Y hay personas que aprovechan, dicen, Meancho, gracias por hacerme conocer que no debería haber recibido este dinero, entonces sacan de sus cuentas y depositan. Y cosas de que al final queda sin efecto, ya no entran en el informe siguiente, porque este es el informe preliminar, hay un informe siguiente que se denomina informe complementario, entonces ya no entran en el informe complementario, porque al final ya han hecho el depósito bancario, y con el depósito bancario ya no tienen deuda. De nada sirve de que les mantengan en el informe, ya está, ya no hay tal. Son puntos que se toman en cuenta en el informe de auditoría preliminar. Vamos después a ver el mismo informe, pero con diferente contexto. En este caso es por incumplimiento del cronograma de implantación de recomendaciones. Las diferentes instituciones, mediante un formulario que se denomina cronograma de implantación de recomendaciones, se comprometen de manera expresa y con sus firmas a cumplir con la implantación de recomendaciones. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, durante el año 2021 vamos a implantar las recomendaciones. Entonces, todos firman, desde la máxima autoridad y las áreas que están siendo auditadas, o sea, los titulares de las áreas empiezan a firmar ese documento y le ponen fecha más. Dicen, hasta el 31 de diciembre del año 2021 va a estar implantado todo, cumplido a cabalidad. Va a ser el 2 de enero del año 2022, puede decir, y no se había cumplido. Entonces, pueden ser objeto de responsabilidad por la función pública. En un informe igual puedes comunicar para que se les inicie el proceso. O sea, eso por incumplimiento de deberes pueden ser también objeto de que vaya, digamos, a la instancia judicial, ¿no? En este caso, bueno, partiendo siempre de lo que es la responsabilidad administrativa. El juez sumariante lo que hace es agarrar y es el que valora los casos ya. El auditor ya no llega hasta ese punto. El contenido es similar, como pueden ver acá es similar. Antecedentes, objetivo, efecto, alcance, resultados del examen, como le hemos expuesto hace unos minutos, de la misma forma. ¿De quién es el mismo tenor? ¿No? El informe ampliatorio. El informe ampliatorio se da cuando emergentes de esos descargos que presentan los involucrados involucran a otras personas más. Es decir, encuentran de que hay personas que no estaban ni en el informe de auditoría preliminar, entonces dicen, no, pues yo necesito solamente el que haga generar ese problema. Aquí está el técnico contable más y aquí yo tengo el respaldo del movimiento al técnico contable más del guión. Entonces lo que hacen es, el auditor tiene que hacer otro informe por el involucrado, tiene que hacer otro, tiene que volver a redactar y tiene que acumular evidencia para poder añadir a esa persona más en la auditoría. ¿No? Se llama informe ampliatorio. Este informe ampliatorio, evidentemente, lo que recoge es información del detalle de presentación de descargos que se ha dado, ¿no? Es decir, como se ha dado a conocer a todos los involucrados, entonces estos han ido presentando en su momento sus descargos correspondientes. Entonces, es ahí donde identifican y dicen del descargo presentado en fecha 10 de marzo, se ha constatado de que hay el técnico contable más es el que había participado, había entregado estos recursos, o sea, ya lo incluyen. Entonces, esa parte entra en lo que son ampliación de índices de responsabilidad, porque antecedentes es similar.
al de la auditoría especial. Es decir, en cumplimiento a la incorporación operativa anual, se ha llevado adelante la auditoría especial. En cumplimiento a la minuta de instrucción emitida por el ministro o por el alcalde municipal, se ha hecho la auditoría especial. No varía. Pero ¿dónde varía en la ampliación de índice de responsabilidad? Y finalmente, la recomendación es similar al del informe de auditoría especial, el preliminar, donde dice, tiene que darse a conocer al nuevo involucrado. El que no estaba en planes inicialmente, ahora ya está también dentro del IVA, ¿no? Entonces ya, con esa figura, al final ya ven de que ya no hay más que valorar, porque al final de cuentas también cuando alguien hace su descargo también puede ayudar a la investigación, ¿no? Porque no puede estar en el papel. Puede ser que algo no esté registrado en los documentos de la empresa. Pero sí los involucrados tienen información de que hay más involucrados. Porque eso al final dicen, no, pues si me van a hacer a mí lío, entonces también que tengan los demás los líos, entonces obviamente es eso. Inclusive hacen imprimir los WhatsApp más, donde están pues las evidencias. Cosa de que ese mensaje que da luz a que puedas recoger más información en la empresa, luego es legalizar y con eso la persona está ya involucrada. Sí. Es de esa forma se procede. Bien, estamos llegando para cerrar la primera sesión. Entonces voy a cerrar a los compañeros que están en el Zoom. Voy a dar una pausa de unos minutos, por favor. Ya. Vuelvo a ingresar.